En los años 70, la Unión Soviética decidió construir una ciudad modelo para albergar a los trabajadores de su nueva central nuclear. La llamaron Pripyat. Era moderna, con grandes edificios, tiendas bien surtidas, parques, hospitales y escuelas. En la mente de los soviéticos, vivir ahí era un privilegio. A pocos kilómetros se encontraba el complejo nuclear Vladimir Ilich Lenin, equipado con reactores RBMK-1000, gigantescos y potentes. Estos reactores usaban grafito como moderador y agua como refrigerante, y tenían una característica peligrosa que no se comunicaba abiertamente. Si disminuía el agua en el núcleo, la potencia aumentaba en lugar de disminuir. Esto se llama coeficiente de vacío positivo. Las barras de control, que en teoría debían frenar la reacción, tenían puntas de grafito que al insertarse podían provocar un aumento momentáneo de potencia antes de detenerla. Estas características, combinadas con una cultura política que castigaba a quien cuestionara la seguridad, creaban un cóctel bastante peligroso. A fact confirmed to the Soviet people on television tonight. От Совета министров СССР. An official announcement from the Council of Ministers. There has been an accident at the Chernobyl atomic power station. One of the atomic reactors was damaged. The consequences of the accident are being taken care of. Help is being given to the victims of the accident. A government commission has been set up. La noche del 25 de abril de 1986, el equipo de la Unidad 4 se preparaba para una prueba técnica. Querían saber si en caso de un corte eléctrico, las turbinas de la planta podrían seguir generando suficiente energía durante al menos unos segundos para alimentar las bombas de enfriamiento hasta que arrancaran los generadores de emergencia. Era una prueba ya intentada antes, pero nunca con éxito. Ese día, la operación se retrasó por órdenes de Moscú, lo que obligó a cambiar el turno. La prueba quedó en manos del equipo de la noche, menos experimentado que el diurno. Las condiciones ya eran bastante peligrosas. La potencia del reactor estaba demasiado baja. El núcleo estaba envenenado por xenón 135, un gas que absorbe neutrones y dificulta el control. Se habían apagado varios sistemas automáticos de seguridad para que la prueba no se interrumpiera. Habían menos barras de control insertadas de las que el reglamento permitía para operar con seguridad. En la sala de control estaban Alexander Akimov, jefe de turno responsable de ejecutar las órdenes, Leonid Toptunov, operador de reactividad encargado de manejar las barras de control, Anatoly Dyatlov, subjefe de ingenieros, con fama de autoritario que presionaba para completar la prueba. Supervisaban a distancia Nikolai Fomin, ingeniero jefe de la central, y Víctor Bryukhanov, director de la planta. La secuencia fatal comenzó cuando se cerraron las válvulas de vapor para simular un corte de energía. El flujo de agua de refrigeración disminuyó, provocando que ésta comenzara a hervir. En un RBMK, más vapor significa menos absorción de neutrones y por lo tanto más potencia. Al ver que la situación se descontrolaba, Akimov ordenó presionar el botón AZ5, que debía insertar todas las barras de control para detener la reacción, pero las puntas de grafito desplazaron el agua en la parte inferior del núcleo y aumentaron momentáneamente la reacción en cadena. La potencia se disparó a niveles imposibles de medir. En menos de un segundo, una primera explosión destrozó las tuberías de refrigeración. Una segunda explosión lanzó la tapa de 1200 toneladas del reactor y dispersó el combustible nuclear y el grafito ardiendo al aire libre. Nadie en la sala esa noche sabía que el botón de apagado puede actuar como un detonador. Los bomberos llegaron minutos después, sin trajes especiales contra la radiación. Pensaban que era un incendio común. Subieron a los techos y caminaron sobre bloques de grafito que emitían dosis letales de radiación. Muchos no sobrevivirían más de semanas. Mientras tanto, en Pripyat, la población no fue alertada. Los niños seguían jugando, las parejas paseaban. Algunos vecinos observaban el resplandor azul en el cielo. Ese brillo era la radiación ionizando en el aire. Tuvieron que pasar más de 36 horas para que las autoridades ordenaran evacuar Pripyat. Más de 1100 autobuses llegaron para llevarse a los 49,000 habitantes. Les dijeron que era temporal y que podrían volver en unos días. Jamás regresaron. La nube radioactiva no solo cubrió Ucrania, Bielorrusia y Rusia. El 28 de abril, estaciones en Suecia detectaron niveles anormales de radiación y obligaron a la antigua Unión Soviética a admitir el accidente. Por fin hemos llegado. 1:23:45. Explosión. Al instante que la tapa se desprende del reactor, el oxígeno entra deprisa, se combina con el hidrógeno
Capítulo súper caliente. La cadena de desastre ahora está completa. Para contener la radiación, el gobierno movilizó a más de 500,000 personas conocidas como liquidadores, soldados, mineros, ingenieros, médicos y voluntarios. Ellos retiraron el grafito del techo, a veces durante menos de un minuto, para no morir en el acto. Enterraron tierra y maquinaria contaminada. Construyeron una estructura colosal de hormigón y acero en solo 206 días. El sarcófago que encerró los restos del reactor destruido. No era una solución eterna, pero detuvo la liberación masiva de material radioactivo. Eran 40 segundos de trabajo efectivo. Algunos de estos héroes eran militares que cambiaron 2 años en las trincheras de Afganistán por unos días en Chernóbil. A otros les aumentaron el sueldo. Algunos voluntarios querían salvar a su país de ese apocalipsis atómico. El valor y el desconocimiento de estos hombres evitó una tragedia mayor. La Unión Soviética necesitaba mostrar al mundo que tenía control de la situación y que los responsables serían castigados. Se abrió un caso penal contra 6 personas: Anatoly Dyatlov, subjefe de ingenieros; Nikolai Fomin, ingeniero jefe; Víctor Bryukhanov, director de la planta; Boris Ragoskin, inspector estatal de seguridad; Yuri Laonskin, supervisor de turno; y Alexander Mokalenko, jefe de turno del bloque. Akimov y Toptunov no fueron juzgados porque ya habían muerto por síndrome de irritación aguda. El juicio se celebró en la misma zona de Chernóbil a puerta cerrada, con presencia controlada de medios. El veredicto fue claro: Dyatlov, Fomin y Bryukhanov, 10 años de trabajo forzado; los demás penas de entre 3 y 5 años. La versión oficial: el accidente fue resultado de errores humanos y violaciones de protocolo. La versión oficial, conocida tiempo después: el diseño del RBMK y la presión política fueron igual o inclusive más responsables. No se permitió hablar a nadie de eso. Si revelabas secretos de Estado, sin duda podrías terminar en los gulags o terminarías en la mira de uno de los escuadrones de la KGB. Los soviéticos ocultaron el desastre al convertir el área alrededor de Mayak en una reserva natural restringida, donde incluso décadas después solo tocar una roca causaba envenenamiento por radiación. Pero ocultar la verdad de Mayak no fue la última mentira. Valery Legasov, un químico de renombre y miembro de la Academia de Ciencias, fue uno de los primeros en llegar al lugar del desastre. Él dirigió la delegación soviética en Viena ante la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde explicó el accidente. En público sostuvo la narrativa oficial, pero en privado sabía que el diseño del reactor era peligroso. El sistema soviético escondía información crítica y otros reactores tenían el mismo riesgo y podían repetir la tragedia. El 27 de abril de 1988, 2 años y un día después del accidente, Legasov se suicidó ahorcándose en su apartamento en Moscú. Dejó grabaciones denunciando el encubrimiento, la falta de reformas y la negligencia del sistema. Sus cintas se filtraron y forzaron a las autoridades a reconocer parte de lo que él había advertido. Después de las revelaciones, la antigua Unión Soviética modificó los reactores RBMK, nuevas barras de control, cambios en el combustible y protocolos más estrictos. En el año 2016, el sarcófago original fue cubierto por la nueva estructura de confinamiento seguro, diseñada para durar al menos un siglo. Ser un científico es ser ingenuo. Estamos tan enfocados en encontrar la verdad que no consideramos la poca gente que quiere que la hallemos. Pero está siempre ahí, sea que la veamos o no, elijamos verla o no. A la verdad no le importan nuestras necesidades o deseos, no le importan nuestros gobiernos, nuestras ideologías, nuestras religiones. Se quedará esperando para siempre. Y esta, al fin, es la ganancia de Chernóbil. Si antes temía el costo de la verdad, ahora solo pregunto: ¿cuál es el costo de las mentiras? Hoy Pripyat sigue vacía. El juicio terminó hace décadas, pero el debate sobre quién fue realmente culpable continúa. Chernóbil no solo fue una catástrofe nuclear, fue una lección de lo que ocurre cuando la política calla la ciencia y de cómo la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz.